La trilogía de BioShock es sin lugar a dudas una de las sagas preferidas por los jugadores. Contando con historias, personajes y escenarios totalmente novedosos incluso en su primera aparición por el lejano año del 2007. Después de 3 títulos y varios DLC, la saga cuenta con una gran cantidad de misterios y teorías creadas por la comunidad, así que en este video revisaremos el iceberg de BioShock. Básicamente se trata de una referencia al mítico personaje de Namco que se puede encontrar en la primera entrega. Even miles underwater, he still sees everything. Sees everything. Es un modelo de Splisher cubierto en su totalidad por yeso. Son exclusivos de la primera entrega y suelen camuflarse entre las estatuas humanas de Sander Cohen. Aparecen solo en los pasillos de la Plaza Poseidón, en Fort Frolic. Estos Splishers son diferentes del resto ya que atacan en total silencio y sigilosamente. El código 0451 utilizado para abrir la primera puerta cerrada en BioShock es una referencia que se ha utilizado en varios juegos realizados por empleados anteriores de Looking Glass Studios desde la creación de los juegos System Shock, considerados los predecesores espirituales de BioShock. Originalmente se pensó que el número era una referencia directa a la novela distópica Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, pero se reveló más tarde en múltiples entrevistas con Warren Spector, creador de Deus Ex, System Shock y otros juegos, que 0451 era realmente el código de puerta para acceder a las oficinas de Looking Glass Technologies. Patrick y Moira fue una producción teatral de Sander Cohen que se presentó durante un tiempo en el Fleet Hall Theatre antes de la caída de Rapture. Los carteles del espectáculo se pueden ver alrededor del nivel superior del atrio de Fort Frolic, cerca de la entrada de Fleet Hall. Aparentemente es un musical sobre los amantes Patrick y Moira, quienes a juzgar por el cartel, son fantasmas. En el segundo capítulo del DLC Panteón Marino de BioShock Infinite, es posible en cierta escena en la cual nos encontramos con los hermanos Lutes ver diferentes cadáveres flotando en el agua. Estos cadáveres no son más que la propia Elizabeth, presagiando el destino que le esperaría. But then, how am I here? How can I be dead? Es el arma mítica de la primera entrega, que tiene a su haber varios secretos. Tiene varios cameos en los otros juegos de la saga donde por ejemplo sus anuncios aparecen en BioShock 2, una de ellas está en el maletín de Tenenbaum al final de la guarida de Minerva. Por otro lado en BioShock Infinite se pueden encontrar después de salir de la Fraternidad del Cuervo y en el dirigible Primera Dama. También aparecen en el DLC de Panteón Marino Episodio 2. En System Shock 2, el personaje principal también usa una llave inglesa como primer arma, aunque de diseño distinto al visto en la franquicia BioShock. Según el modelado del juego, fue creada en Rapture por la empresa de la Plante Tools. Esto es un guiño a Hogarth de la Plante, que trabajó en BioShock y BioShock 2 como encargado del diseño de escenarios. Justo antes de que el jugador encuentre la llave inglesa, Atlas menciona que el jugador debería encontrar una palanca o algo, una referencia a la serie Half-Life de Valve. BioShock, Gone Home y System Shock tienen lugar dentro del mismo universo, según el cofundador de Fullbright Company, Steve Gaynor. Gaynor explica que, aunque Gone Home tiene lugar esencialmente en el mundo real, incluye conexiones con las franquicias de BioShock y System Shock. De una manera totalmente no litigiosa, damos a entender muy a la ligera que también tiene lugar en el mismo universo que BioShock, dice Gaynor sobre Gone Home. Esa conexión enlaza con el contenido descargable de Minerva's Den para BioShock 2, un título en el que trabajó Gaynor. En el DLC, los jugadores pueden encontrar un videojuego creado en los años 50 llamado Spitfire. Gone Home rinde homenaje a esto con el título de Super Nintendo Super Spitfire.
Incluso el editor del juego, CMP Interactive, es un guiño al protagonista de Minerva's Den, Charles Milton Porter. Schrödinger es un gato congelado que aparece en BioShock 2. Este gato está ubicado en la parte trasera de la galería congelada, en una pila de hielo a la izquierda de la entrada de la habitación trasera. El gato es en realidad un modelo de gato muerto normal como los que se pueden encontrar en otras partes de Rapture. Sin embargo, cuando el jugador apoya el cursor sobre el modelo, aparece el nombre Schrödinger a diferencia de todos los demás modelos que solo dicen cadáver. Esta es una referencia al gato de Schrödinger, un experimento mental del famoso físico de mismo nombre, quien postuló teorías sobre el entrelazamiento cuántico. En este experimento mental, un gato hipotético está sellado en una cámara y después de un cierto periodo de tiempo está vivo o muerto, dependiendo de un evento aleatorio anterior. La interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica implica que el gato está vivo y muerto al mismo tiempo, como el gato congelado de BioShock. Aunque la verdad para mí ese gato está más muerto que vivo. El modo 1999 es un modo de juego oculto que se sitúa más allá del nivel de dificultad denominado como difícil. Es posible desbloquearlo de dos maneras: completando la campaña principal de BioShock Infinite en el nivel difícil, o pulsando el código Konami en la pantalla de inicio. Los desarrolladores de BioShock advierten que, en este modo de dificultad, quienes lo jueguen no sentirán que están jugando BioShock. Saltonstall es un político de Columbia, y es miembro de la facción política de los fundadores. Al juzgar por los carteles que se encuentran alrededor de Columbia, se postula para ser concejal de la Cámara 6. Este personaje apareció en el gameplay de 2010, realizando un discurso ante unas sillas vacías. Al acercarse Booker DeWitt, su chapa con los colores de la bandera de los Estados Unidos de América muestra la hoz y el martillo de la bandera de la Unión Soviética, posiblemente, en una muestra de otra realidad por un desgarro, y pide a Charles que ataque mientras él huye usando un aerocarril desde donde dispara a Booker. Sin embargo, Saltonstall no aparece en la versión final de BioShock Infinite, aunque es mencionado por un ciudadano como uno de los políticos más importantes de los fundadores. Otras referencias a su persona son su aparición en billetes de Emporia y lo que se dice que es su cabellera, arrancada por miembros de Vox Populi. El vuelo de F-0301 fue un vuelo transatlántico de Apollo Airways que se estrelló en medio del Atlántico en 1960. El avión estaba en camino a Londres desde San Francisco, con 89 pasajeros y 6 tripulantes, incluido el protagonista de BioShock, Jack. Se estrelló en el Océano Atlántico Norte, dejando a Jack como único superviviente, y comenzando los acontecimientos que tuvieron lugar en el juego. En BioShock 2, la cola del avión es brevemente visible alojada contra algunas rocas en la distancia durante la primera caminata en el océano del complejo de lujo Adonis. Un mural del accidente de avión también está presente en la entrada a la Plaza Little Eden en la Avenida de la Sirena, uno también se ve en la estación de bombeo 5 del mismo distrito. Los Splicers de la familia de Rapture lo veneran como un acontecimiento sagrado que llevó a Jack a Rapture para castigar el mal de Andrew Ryan. Esta entrada se refiere a un curioso fallo que ocurre con algunos cadáveres de la primera entrega. Esto tiene que ver con la interrogante que existe respecto a dónde se van las Little Sisters después de entrar en las tuberías. Este misterio se resuelve fácilmente usando trucos de cámara libre. Básicamente, y como pueden observar, las Little Sisters no van a ningún lado, debido a que nunca se pensó por los desarrolladores que esta secuencia fuera vista por el jugador. En el juego de BioShock Infinite, es posible encontrar un área totalmente sin usar que cuenta con diferentes elementos, como un clima nevado, un puente, y lo más llamativo, un observatorio que vendría a ser una de las diferentes representaciones del faro.
En BioShock Infinite, en la zona del faro al principio del juego, es posible mediante trucos de cámara libre observar un cangrejo de juguete. En BioShock 2, es posible ver un curioso huevo de Pascua, el cual tiene como protagonista a un inestable plásmido de teletransportación. Si interactúas con el plásmido varias veces, podrás ver lo siguiente. What are you? Se refiere a una polémica que toma lugar después de la salida del primer juego y que relaciona acontecimientos de la Primera Guerra Mundial con la saga BioShock. La polémica se centra en la inspiración que tomaron los desarrolladores del juego al momento de hacer a los míticos enemigos, los Splicers, que como sabrán cuentan con una expresión totalmente malformada por efecto del Adam. Una de las tantas inspiraciones que tomaron los desarrolladores son justamente imágenes de personas con diferentes lesiones faciales de la Primera Guerra Mundial. Aunque la situación no pasó a mayores, sí dejó varias dudas éticas y morales sobre el uso de este tipo de material. Durante el desarrollo de la última entrega de BioShock, mucho fue el material dejado atrás por los desarrolladores del juego. Algunos de los aspectos de los cuales se tiene conocimiento que no llegaron a la versión final del juego son, por ejemplo, diferentes áreas que fueron eliminadas de la versión final, donde podemos mencionar la tienda del juguetero loco. Este nivel posiblemente estaría cerca de la Emporía y habría enfrentado a los protagonistas contra un personaje que presumiblemente estaría mal de la cabeza y que habría creado autómatas para Columbia. Originalmente el juguetero y su tienda iban a tener cierta importancia en el juego dada la cantidad de conceptos creados por Rob Waters para esta zona, pero finalmente se cortó debido a que los desarrolladores descartaron el estilo que se utilizaría en esta sección. También se descartaron diferentes edificios y zonas pensadas para aparecer en Finkton, y es que a pesar que estos edificios no llegaron a la versión final, pudieron haber inspirado a los que finalmente estarían. Otra zona eliminada es una que hace aparición en la demostración del juego en el E3 del 2011, las capturas de pantalla promocionales y el arte conceptual muestran el consultorio dental del Dr. White, que debía aparecer en este nivel, pero finalmente se eliminó por razones desconocidas. Otros conceptos eliminados son el jetpack. Su arte conceptual muestra que en algún momento en el desarrollo de BioShock Infinite se pensó que podría ser usada por el jugador. Hay poca información sobre el jetpack, pero parece probable que se haya descartado a favor de los míticos ferrocarriles aéreos. El contenido eliminado es tanto que desgraciadamente no podremos abarcarlo todo en este punto, pero quizás se pueda explorar en otro video. Esta es una teoría que argumenta que es posible escuchar a Songbird en la primera entrega de BioShock. La teoría se aferra al sonido que emite Songbird al momento en que es llevado a Rapture por Elizabeth, y otros audios que son posibles escuchar durante BioShock 1. It's all right. I'm here. Just let go. There you go. En BioShock Infinite, en el momento en el que Booker toma el primer vigor, es posible escuchar unos susurros.
Si tienes el suficiente tiempo libre y escuchas los susurros en reversa, serás capaz de escuchar una frase del libro de Shakespeare, Romeo y Julieta. En BioShock Infinite, al momento de encontrar el cadáver del vendedor de armas, es posible mediante trucos de cámara libre observar afuera de la zona una sala sin usar, que incluye un personaje sin texturas. Se estima que iba a ser usado como parte de un desgarro de Elizabeth en la misma escena, sin embargo, no se incluyó y el personaje quedó ahí. En BioShock Infinite, en la zona final del juego y usando trucos de cámara libre, es posible observar dos representaciones del faro bastante singulares y que quedaron fuera de la versión final. El primero es una torre que se ubica en una zona desértica, asemejando su estructura a las construcciones que se realizan en países árabes. Por otro lado, tendremos una estación espacial, siendo muy similar a Citadel Station de System Shock. En la escena de la cámara de cuarentena, el collar que lleva Eleanor presenta una runa oral. Tradicionalmente, esta runa representa principalmente herencia, y puede simbolizar a Eleanor heredando el trabajo y los objetivos de su madre, o cómo la personalidad de Eleanor cambia según las acciones del sujeto Delta en los eventos de BioShock 2. Esto también tiene más sentido por el nombre de Delta, donde la misma letra se usa en matemáticas para el cambio. Se refiere a una inconsistencia que existe entre la novela de BioShock y el juego. En la novela Andrew Ryan estrangula a Jasmine Holene, mientras que en el juego la habitación de Holene en Eves Garden muestra una gran cantidad de sangre y huellas. Esto, junto con una sección de tuberías ensangrentada, implica una muerte mucho más desordenada. En Eves Garden, haciendo uso de trucos de cámara libre, es posible ver una curiosa animación que tiene como protagonista a Sander Cohen. Es una página web que se descubrió de manera reciente en Reddit, donde un usuario se dio cuenta que había nuevas tarjetas perforadas en la versión remasterizada del DLC de Minerva's Den para BioShock 2. Una tarjeta específica tenía lo que parecía un código Morse. Cuando se descifra, enlaza con la página mencionada. Una búsqueda también reveló que Take-Two Interactive registró el dominio en 2016, pero que se actualizó recientemente en febrero de 2020. Todo esto apunta a la salida de una posible nueva entrega de BioShock. Y es que si no fuera poco con lo anterior, algunos usuarios se dieron cuenta que al aumentar el brillo de la página, se puede ver lo que presumiblemente sería la figura de una Big Sister. En BioShock 1 es posible observar una Little Sister leyendo un libro. Lo curioso es que haciendo uso de la cámara libre es posible ver lo que está leyendo. El libro, aparte de estar escrito en francés, habla sobre reglas y condiciones de cierta religión. Lo más probable es que simplemente se usaran páginas de algún libro al azar, ya que no está pensado para ser visto por el jugador. Se refiere básicamente a un cadáver desnudo que es posible de encontrar en BioShock 1. Un pequeño detalle que incluso yo pase de largo, involucra a Sander Cohen y un tráfico de personas, aunque especialmente de niños. Según el lore del juego, después de la nacionalización de Fontaine Futuristics y el posterior cierre de los orfanatos de las Little Sister, muchos niños quedaron huérfanos debido a que los seguidores de Fontaine fueron enviados a la prisión convertida de Fontaine's Department Store.
Cohen acogió a los niños indigentes de la calle. Comenzó a traficar con las niñas a varias personas dispuestas a pagar el precio correcto. La mayoría fueron compradas por Ryan Industries para convertirlas en Little Sisters. Incluso Elizabeth tiene un diálogo relacionado con esto en los DLC de Panteón Marino. What do you think Cohen's customers do with the children? Do they? Sometimes. But those types lack the capital of people like Ryan and Sucho. That's a blessing. You saw those little sisters? You so sure? Se refiere a la publicidad de un juguete sexual en la segunda entrega. Esta viene de la mano de una empresa llamada Fredericks que opera en Rapture y que ofrece varios tipos de productos femeninos. En el póster, se puede ver cómo es incluso promocionada por la Dra. Lamb. En Reddit un usuario comentó una curiosa teoría sobre el final de la tercera entrega. El usuario establece dos universos principales, de los cuales se desprenden las figuras de Booker y Comstock. Ambos estarían ligados a la maldad, Comstock con Columbia y Booker por el haber vendido a su hija. El usuario comenta que en el momento en que Booker es llevado al universo de Comstock por los hermanos Lutz, este deja de ser ese Booker, al que llamaremos 1, y empieza a ser Booker 2. Para el usuario de esta teoría, la persona que Elizabeth estaría ahogando al final del juego no sería más que Booker 1 y Comstock, dejando a Booker 2 como una versión que nunca tuvo que tomar esa decisión. El autor de la teoría se sustenta en la escena post-créditos del juego, escena en la cual es capaz de, presumiblemente, regresar con su hija. Se ha redimido a sí mismo, representado por el renacimiento y el bautismo dado por Elizabeth. En la primera entrega, la cantidad de modelos de Splicers es muy limitada. Lo más probable es que se deba solamente al presupuesto con el que contaba el título, sin embargo, un usuario de Reddit decidió darle otro sentido. Establece a las cámaras Vita como la explicación de la aparición de los mismos Splicers durante todo el tramo del juego, lo cual de cierto modo puede tener bastante sentido. Antes de que se decidieran por la Little Sister, hubo varias ideas. Las más llamativas, son la ardilla, y algo que sinceramente no sé cómo describir, pero que sin embargo sirvió de base para las Little Sister. Durante la tercera entrega, es posible ver un glitch relacionado con el símbolo que usa Elizabeth en el cuello. Y bueno, si es que no te gustaba ni la jaula ni el ave, puedes tener esta opción. Similar a lo que Bioshock había conceptualizado originalmente antes de finalizar los Splicers, Bioshock 2 habría revisado el concepto de un Splicer genéticamente mutado en una criatura acuática, conocida como Aqua Splicer. Jeff Weir, supervisor de animación de 2K Marine, y Colin Fix, artista principal de Bioshock 2 y artista detrás de Aqua Splicer, describen el proceso de su creación en The Code Evolution. A pesar del esfuerzo en su creación, Aqua Splicer eventualmente se eliminaría antes del desarrollo final del juego. Bueno amigos, eso ha sido todo hasta el momento. Si el video ha sido de tu agrado, no olvides dar me gusta y suscribirte al canal para ver más vídeos de este estilo. Hasta la próxima.